Son muchos los investigadores que hoy sostienen que el ser humano puede ser tratado con emisiones electromagnéticas a las frecuencias adecuadas. Lo que muchos ignoran es que el gran impulsor de esta forma de entender la salud y la enfermedad fue el científico e inventor bielorruso George Lakhovsky, quien en la primera mitad del siglo pasado afirmó que cuando la vibración natural de una célula sana se altera por diversas causas, el tejido u órgano afectado enferma, asegurando asimismo que esa vibración se puede recuperar y en tal caso el organismo recupera la salud. Para conseguir esta recuperación, desarrolló diversos dispositivos, siendo el más eficaz el denominado oscilador de ondas múltiples, capaz de proporcionar al paciente todas las frecuencias energéticas que el organismo necesita. El tratamiento indoloro y nada invasivo, ya que no existe contacto físico con las antenas, al estar situado el paciente entre dos antenas resonadoras, permite a las células seleccionar automáticamente, mediante el fenómeno físico de resonancia, la frecuencia correcta que necesita para recuperar su vibración natural y, por tanto, la salud. El oscilador de ondas múltiples fue utilizado durante décadas en diferentes hospitales de París y otros centros internacionales antes de la Segunda Guerra Mundial, y una amplia serie de publicaciones científicas, testimonios clínicos y certificaciones confirman sus positivos resultados, incluso en patologías tan complejas como el cáncer. Tras el conflicto, hubo que esperar a finales del siglo XX para que sus ideas y dispositivos fueran recuperados y una nueva corriente terapéutica denominada biorresonancia comenzara a surgir entre médicos e investigadores. El médico español José Luis Arranz, que actualmente trabaja en el Hospital José Joaquín Fernández de Bella, Portugal, visitó el laboratorio de Lakhovsky acompañado de su hijo Sergei y ha trabajado con el oscilador de ondas múltiples. En su visita a nuestra redacción, reivindicó la figura de Lakhovsky y la utilidad terapéutica de los dispositivos que desarrolló. George Lakhovsky fue un gran científico de la antigua Unión Soviética, nació en Bielorrusia, fue ingeniero y fue biólogo, y abandonó la Unión Soviética y se estableció en París, en Francia. George Lakhovsky desarrolló prácticamente toda su vida científica en Francia y posteriormente fue a los Estados Unidos y desarrolló la teoría de la oscilación celular. Fue uno de los creadores de la teoría de la oscilación celular. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno de la oscilación celular? Lakhovsky consideró que la célula es un emisor y receptor de radiofrecuencias. Su gran aportación fue eso, comparar la célula con un circuito oscilante. Y cada una de las organelas que tiene una célula, por ejemplo las mitocondrias, el retículo endoplasmático, cada uno de ellos son pequeños circuitos oscilantes que dan un conjunto global que es el circuito oscilante celular. Entonces, a partir de ahí, a partir de este concepto, estableció que la enfermedad se producía por un desequilibrio oscilatorio celular y la curación podría venir por consecuencia por restablecer el equilibrio oscilatorio fisiológico, el equilibrio oscilatorio normal. Por tanto, el curar no sería tanto atacar a la célula, sino volver a que la célula tuviera su equilibrio, tuviera su frecuencia característica. Si de hablar entonces de frecuencia característica de una célula, ¿cómo se puede entonces recuperar? La célula puede verse alterada por múltiples cosas, es decir, la frecuencia propia de resonancia se puede alterar por microorganismos, por cuestiones atmosféricas, por cuestiones psicológicas, por miles de causas, pero todas esas miles de causas generan una causa común, que es la variación de la frecuencia de resonancia. Entonces, para curar, lo que George Lakhovsky desarrolló es un equipo que restablecía la frecuencia de resonancia celular. Era el radiocélulo oscilador de Lakhovsky. Ponía a la persona entre unos circuitos oscilantes, un lado y otro, en el medio colocaba a la persona y la persona era sometida a una radiación de alta frecuencia, una radiación de gigahercios, y esa frecuencia restablecía el normal fisiologismo celular y la normal vibración celular. Cada célula, cada tejido, cada órgano tiene su propia frecuencia. Efectivamente, cada célula, cada grupo, cada tejido tenía una frecuencia de resonancia característica. Y cada ectodermo, endodermo y mesodermo tenían también frecuencias propias y características. Bien, entonces lo que él hacía con el radiocélulo oscilador, emitía una frecuencia y evidentemente todos los armónicos de la frecuencia. Es decir, si yo toco un La de un piano, estoy tocando el La
y todos los laes que existen en el piano y los que no existen en el piano. Entonces eso se llaman armónicos. Lakowski lo que hizo con su radioceloscilador, emitir una frecuencia y todos los armónicos, y en todos esos armónicos estaban las frecuencias de resonancia características, sean las que fueren que estuvieran alteradas, estaban allí. Por consiguiente, no tenía más que generar una frecuencia base y a partir de ella, por los armónicos, se equilibraba la frecuencia de resonancia. Hasta ahora hemos hecho una disquisición teórica de lo que planteaba Lakowski, pero ¿tuvo un respaldo clínico en su momento? ¿Hubo aportaciones clínicas importantes de lo que estamos hablando? No, Lakowski fue un hombre eminentemente teórico, pero también eminentemente práctico. Lakowski tuvo un valedor que fue un miembro de la Academia Francesa, que fue el doctor D'Arsonval, el profesor D'Arsonval, el padre de la D'Arsonvalización. Le presentó ante la Academia Nacional de Medicina en Francia, fue una revolución. Y a partir de ahí le presentó a diversos hospitales, en concreto el Hospital La Pitié-Salpêtrière, que trabajaron en los servicios de oncología, trabajaron con el radiocélulo oscilador y tuvieron excelentes resultados. Es decir, que no fue una parte eminentemente teórica, sino teórica y práctica. Esto se corrió como la pólvora, evidentemente, y por consiguiente muchos científicos de Francia repitieron el experimento. Él tuvo que dedicarse, como él era ingeniero, a fabricar varios radiocelosciladores que fueron los que se probaron en varios sitios del mundo. En concreto, se probaron hasta en Uruguay. Hubo trabajos en Uruguay de científicos que demostraron los efectos que tenía el radioceloscilador en el tratamiento de las enfermedades. Desde un punto de vista más personal, ¿cómo entra usted en contacto con la obra de Lakowski? Bueno, yo era presidente en aquella altura del Instituto Científico Multidisciplinar Jovellanos. Y los que constituíamos el Instituto Jovellanos teníamos en el anagrama estaba escrita la frase Omnia vibratio sum, que significa todo es vibración. Entonces partíamos del paradigma vibracional resonante. Y el paradigma vibracional resonante teníamos que buscar quién lo había creado, quién había sido el primero, y llegamos a Lakowski. A partir de ahí nos interesamos por la obra de Lakowski, estudiamos en profundidad la obra de Lakowski y desarrollamos trabajos de investigación y de campo a posteriori. ¿Qué aplicaciones podría tener hoy, ya trasladándonos al presente, toda la obra, la teoría y la práctica clínica de Lakowski, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de planteamientos en la medicina ortodoxa, y usted que es ortodoxo, nos suele acoger bastante bien? La obra de Lakowski hoy podría tener distintas aplicaciones. Una es en la salud, evidentemente, y donde más extraordinarios efectos tiene es en la curación de los cánceres. Hay una empresa que continúa, una empresa holandesa creo que es, que continúa vendiendo los equipos de Lakowski, fabricándolos a la manera, con los osciladores que tenía Lakowski, a la manera de Lakowski. Luego después, esa sería la principal aplicación en el tema de oncología. Pero sirve para cualquier enfermedad, es decir, porque el criterio es que todas las enfermedades están producidas por una alteración del equilibrio oscilatorio celular. Si nosotros restablecemos el equilibrio oscilatorio, en definitiva restablecemos la salud. Después se han hecho aplicaciones en el campo, por ejemplo, de las plagas de campo. En este momento tenemos un trabajo que se está desarrollando en Guijuelo sobre ácaros del jamón. España pierde todos los años 4.000 millones de las antiguas pesetas por los ácaros del jamón. Se están desarrollando investigaciones muy interesantes con un Leonardo, un proyecto europeo de investigación, y estamos constatando que desaparecen los ácaros del jamón. Y todo eso continuamos investigando. Ha mencionado varias veces la palabra cáncer. Ya sabe que es un término muy complejo, muy complicado, un término tabú en la medicina moderna, sobre todo cuando se habla de tratamientos. ¿Está usted convencido de que la obra de Lakowski puede ser aplicable en el mundo de la oncología? En el tema de la oncología, lo que hace es la teoría más completa veo sobre el cáncer es la teoría del doctor Salvador Arguindey, sobre el pH y cáncer y la alteración de la membrana celular y del interior de la célula, la polarización, despolarización. Con el equipo, con el radiocélulo oscilador, lo que hacemos es de nuevo polarizar la célula. Es decir, en realidad, dar la vibración característica de la célula es polarizarla y hacer que esté la célula en su equilibrio fisiológico, que es lo que propone Salvador Arguindey con sus teorías. Bueno, pues con el radiocélulo oscilador de Lakowski se consigue eso, que la célula vibre y por consiguiente llegue a estar en equilibrio.
Doctor, ¿qué otras aplicaciones podría tener hoy la tecnología de Lakowski? Bueno, pues yo le agradezco que me haga esta pregunta porque es en lo que yo estoy trabajando en la actualidad. Si usted ve, en la revista últimamente salen muchos productos que tienen una activación molecular, es decir, que las moléculas que constituyen ese producto están activadas. Bien, pues yo estoy activando con el radiocelula oscilador de Lakowski productos, por ejemplo, para tratamiento de psoriasis. Existe una crema que es Psoriafin, que tiene unos efectos extraordinarios en la curación de la psoriasis, y digo bien, curación de la psoriasis, porque está tratada con el radiocelula oscilador, pero también tenemos productos, cremas cosméticas para el acné, para el dolor, porque lo que hemos encontrado es la frecuencia característica de la psoriasis, la frecuencia característica del acné, la frecuencia característica de estas frecuencias, porque antes se me ha olvidado incluirle entre los precursores Royan Raymond Rife. Usted sabe que Royan Raymond Rife trabajó con las frecuencias, utilizaba frecuencias, porque esas frecuencias que él decía que producían la enfermedad, invirtiendo la frecuencia, que es lo que hace la bioresonancia, es decir, produciendo un desfase de 180 grados, eliminamos la patógena y vuelve a estar la frecuencia de resonancia fisiológica. Otro gran sabio fue sin duda Royan Raymond Rife. ¿Podemos hablar de frecuencias características en cada caso? Por ejemplo, en el laboratorio que le comentaba de Antoine Prioret en Burdeos, tenían un equipo de histólogos de gran prestigio que estudiaban los tejidos y estudiaban las frecuencias características. Pero existen muchos métodos son métodos biofísicos, gamma espectrofotometría, etcétera, que nos dicen las frecuencias a las que vibran. Esto es como si usted tiene un mando a distancia para entrar al garaje y lo tiene averiado. Cualquier electrónico sabe cuál es la frecuencia que está alterada. Tiene instrumentos para saberlo. Pues con las células pasa igual. Es bastante más delicado, bastante más complicado, evidentemente, de estudiar, pero llegamos a los mismos efectos. Doctor, como médico, ¿por qué le cuesta tanto a sus colegas admitir que existen este otro tipo de posibilidades terapéuticas menos agresivas para intentar, aunque sea simplemente trabajar, investigar sobre ella a la vista de que existen ya antecedentes, respuestas clínicas bastante positivas? Porque lo más difícil que hay en este mundo es cambiar la mentalidad. Y no se olvide que Marx lo dejó bien escrito. Todo es economía. Muchas gracias, doctor Arranz.